La nostalgia, del griego clásico nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado. También descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. El término nostalgia fue acuñado por médicos suizos a finales del siglo XVII para describir la sensación de añoranza por el hogar que sentían los soldados. La nostalgia es referida comúnmente como un sentimiento que cualquier persona puede atravesar en cualquier etapa biológica. Es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido en una etapa y ahora no se tiene, está extinto o ha cambiado. La nostalgia se puede asociar a menudo con un recuerdo cariñoso de la niñez, un ser querido, un lugar, un videojuego o un objeto personal estimado, o también puede ser un suceso en la vida del individuo o grupo. Características. Los estudios muestran que muchas personas creen que en años o décadas pasadas las personas estaban mejor de lo que están ahora, con un nivel de vida más alto. Esta creencia es un carácter típico entre los signos del sufrimiento nostálgico. No se refiere a una enfermedad o condición psíquica o mental patológica. Sin embargo, puede convocar síntomas que son tanto verdaderos como físicos en la naturaleza. También se describe como la necesidad o aflicción de estar en otra parte u otra condición, de superar la temporalidad y la finitud, de volver a los orígenes tal como los aluviones de su etimología griega, nosteo y argeo, volver a la patria y sentir dolor. Lo indican. La nostalgia, aun cuando también identifica en sus límites un sentimiento de pérdida, no se refiere a una vivencia corriente, sino a una difusa, a la vez que persistente y dolorosa, como la que denota la palabra dolor. El hombre no está satisfecho de ser hombre, pero no sabe hacia qué regresar, ni cómo volver a un estado del que ha perdido todo recuerdo claro. La nostalgia que tiene de él no constituye el fondo de su ser. Y a través de ella muchas cosas podrían cambiar. Comunica con lo más antiguo que subsiste en él. Según Mariano Ibérico, que fue un filósofo y jurista y docente universitario peruano, la nostalgia mezcla un sentimiento de encanto ante el recuerdo del objeto ausente o desaparecido
para siempre en el tiempo. Un sentimiento de dolor ante la asequibilidad de ese objeto. En definitiva, un anhelo de retorno que quisiera transponer la enigmática distancia que separa el ayer del hoy y reintegrar el alma en la situación que el tiempo ha abolido. En el dominio de la ciencia, algunas ciencias físico-naturales muestran rasgos nostálgicos en su objeto de estudio. A diferencia de las ciencias predictivas como la química o la biología molecular, las ciencias postdictivas como son la paleontología, del cuaternario, la prehistoria, etc., poseen un componente de nostalgia por un pasado remoto que no volverá. ¿Por qué la nostalgia es buena para la salud? El pasado no solo es un país extraño, sino que es uno del cual todos estamos exiliados. Y al igual que en todos los exilios, a veces añoramos volver. Ese anhelo se llama nostalgia. Ya sea que se desencadena con una fotografía, el primer beso o una posesión valiosa. La nostalgia evoca un sentido especial de tiempo o lugar. Todos conocemos esa sensación, una dulce tristeza por lo que ya no está, que aparece en tonalidades invariablemente sepia, rosado o teñida por la luz del atardecer. El término nostalgia fue acuñado por médicos suizos a finales del siglo XVII, es decir, a finales del siglo XVII, para describir la sensación de añoranza por el hogar que sentían los soldados. En la actualidad sabemos que la nostalgia abarca más que la añoranza por la casa, es decir, el hogar, e incluso en demasía puede convertirse en una sensación empalagosa o indulgente. Pero tal vez la nostalgia cumpla una función más allá de la mera sentimentalidad. Una serie de estudios realizados por el psicólogo Konstantin Sedikides sugiere que la nostalgia puede actuar como un recurso al cual recurrimos para conectarnos con otras personas o eventos, para poder avanzar con menos miedo y objetivos más claros. Sedikides se inspiró en la llamada teoría del manejo del terror, TMT, la teoría del manejo del terror que plantea la necesidad primaria del ser humano de enfrentarse al inevitable hecho de la propia muerte. Significado de la vida. Las raíces de esta teoría surgen de la tradición psicoanalítica de Sigmund Freud, haciendo que se aleje de muchas otras teorías modernas de la psicología, que se basan en inspiraciones más mundanas, como considerar a la muerte como una computadora.
Los experimentos publicados en el año 2008 utilizaron un método estándar para probar la teoría, la TMT. Se les pedía a los participantes que pensaran en su propia muerte y que respondieran a preguntas como: describa brevemente los sentimientos que les surgen al pensar en su propia muerte. Los experimentos publicados en el año 2008 utilizaron un método estándar para probar la teoría del manejo del terror, mientras que al grupo de control se les solicitó pensar en el dolor dental, que si bien no es una sensación placentera, no es una amenaza para la vida. La teoría del manejo del terror sugiere que como la respuesta al pensamiento de la muerte, las personas se aferran más a la idea de que la vida tiene un significado más amplio, por lo que luego de sus intervenciones, los participantes tuvieron que señalar si estaban de acuerdo con frases como: la vida no tiene sentido ni propósito, o todos los esfuerzos en la vida son inútiles y absurdos. A partir de las respuestas, los participantes fueron clasificados según una escala que representaba con cuánta fuerza pensaban que la vida tiene un significado. Las respuestas variaron según el grado de nostalgia de las personas. Expertos consideran que la nostalgia ayuda a afrontar mejor el futuro. Los investigadores descubrieron que solo los participantes que dijeron ser menos propensos a tener nostalgia experimentaron un aumento del sentimiento de falta de sentido en la vida cuando se les pidió que pensaran en su propia muerte. Mientras que aquellas personas que dijeron ser más propensas a tener pensamientos nostálgicos en comparación con la media, no se vieron afectadas por pensamientos negativos sobre su mortalidad. Al igual que el grupo de control, consideraron que la vida tiene un sentido. Cuando hicieron un seguimiento de los experimentos, los expertos determinaron que las personas más propensas a la nostalgia tenían con menos frecuencia pensamientos persistentes sobre la muerte. Además, eran menos vulnerables a los sentimientos de soledad. Por lo tanto, la nostalgia difiere mucho de la debilidad o la indulgencia. Los investigadores la llaman un recurso para dar significado, una parte vital de la salud mental. La nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas en la memoria.
al cual podemos acceder conscientemente y tal vez también recurramos continuamente durante nuestras vidas para reforzar nuestras emociones. Estos profundos sentimientos sobre el pasado nos ayudan a afrontar mejor el futuro. Lo que quizás no sabías de la nostalgia. La nostalgia originalmente no tenía nada que ver con pensar con cariño en el pasado. Era una enfermedad reconocida cuyo nombre se derivaba del griego nostos, que significa regreso a casa, y algos, dolor, y que fue descrita por primera vez en 1688 y siguió citándose con ese sentido hasta el año de 1910. También la nostalgia era conocida como mal de Suisse o la enfermedad suiza, pues era común entre los mercenarios suizos que luchaban en el extranjero. Se le tomaba muy en serio. Algunas muertes eran atribuidas a ella y los soldados diagnosticados con nostalgia incurable podían ser enviados a casa. Los mercenarios suizos tenían prohibido cantar tonadas folclóricas porque se pensaba que provocaban ataques de nostalgia que podían llevar a la deserción, a la enfermedad o muerte. Las gaitas tenían la misma reputación entre los mercenarios escoceses. Para el siglo XIX, la nostalgia ya no era considerada como una enfermedad en sí misma, sino como un síntoma de la melancolía. La transición del significado de añoranza por el hogar a reminiscencia afectuosa no fue registrada hasta el año de 1920, aunque Immanuel Kant se refirió al concepto en 1798, cuando notó que quienes regresaban a casa usualmente se desilusionaban, pues realmente lo que querían no era tanto regresar a un lugar, sino más bien a un momento, es decir, a la juventud. Es por ello que la nostalgia terminó significando una añoranza por el pasado. Sin embargo, identificar un periodo específico de tiempo como el tradicional y por ello merecedor de nuestra nostalgia es arbitrario. Los historiadores medievales, por ejemplo, sentían nostalgia por los valores de la República Romana, mientras que los romanos que vivieron en esa república sentían nostalgia por la frugalidad de sus antecesores campesinos. Casos
de nostalgia. El primer caso de nostalgia, en el sentido de añoranza por el hogar, ocurre en la Odisea de Homero. Libro 10, cuando Ulises le dice a su tripulación que la diosa Circe no les permitiría viajar a casa inmediatamente. A los hombres se les rompió el corazón cuando me oyeron y se tiraron al suelo, quejándose y alándose el pelo, pero no solucionaron nada con llorar. Los soldados que luchaban en tierras ajenas sufrían de nostalgia. Un caso registrado en Inglaterra en el año de 1787 por Robert Hamilton, quien estaba tratando a un soldado que se estaba deteriorando rápidamente por una enfermedad misteriosa en el hospital del cuartel. Cuando prometió que dejaría que el enfermo se fuera a casa por 6 semanas. Este se recuperó repentina y completamente. Me preguntó seriamente si lo podía dejar ir a casa. Le señalé cuán débil estaba como para hacer tal viaje. Él era galés, pero le prometí que, sin duda alguna, apenas estuviera en capacidades de hacerlo, tendría 6 semanas para ir a casa. Revivió con solo esa idea. Su apetito mejoró pronto y en menos de una semana vi señales evidentes de recuperación. Es decir, que tener ilusiones es muy poderosa para la mejora de nuestra salud. Las estrategias para lidiar con la nostalgia del hogar incluyen mantener una actitud bien positiva, mantener contacto con el hogar, mantenerse activo, es decir, tener alguna ocupación que nos interese, disfrutar la novedad del lugar en el que se está y, por último, tener cerca un objeto transicional, algo especial del hogar, por ejemplo, un osito de peluche, quizás, o algún objeto que sea muy valioso para cada uno de nosotros. Es la 1:00 p.m. con 5 minutos y hoy es viernes 5 de mayo del año 2023.